En este vídeo se hablará sobre el inicio de los videojuegos, sobre la segunda generación de videojuegos y el crack del 83. Los vídeos que sucedan a este hablarán sobre el resto de generaciones hasta la actualidad. El primer juego interactivo que se puede catalogar como tal es el dispositivo de entretenimiento en tubo de rayos catódicos. Este juego consistía en controlar un misil y la misión era hacerlo impactar con el objetivo. Los diseñadores de este videojuego se llamaban Thomas T. Goldsmith y Esle Rayman. Su patente se registró en el año 1947 y se publicó en 1948, pero vamos a avanzar un poco, hasta poco antes de la segunda generación de videojuegos y de consolas. En el año 1958, Bill Higginbotham creó el primer videojuego como tal, lo que es oficialmente el primer programador de videojuegos de la historia. El videojuego se llamaba Tennis for Two. Más tarde, con la llegada del Atari 2600 al mercado en el 1976, apareció el primer videojuego de la segunda generación, Pong Breakout, desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak. Gracias a ese juego, en 1978, los dos Stevies se independizaron y crearon Apple, algo que muy poca gente sabe. Con Atari 2600 también aparecieron juegos míticos como Mario, Donkey Kong, Space Invaders, Pac-Man, Pong o el primer juego de Star Wars. La década en la que aparecieron estos juegos se le llamó la década de los clásicos, que duró desde el 1978 hasta el 1988. También hay que nombrar consolas importantes de la segunda generación como ColecoVision, Intellivision, Atari 5200, SG-1000 y TV Game 6. Durante la segunda generación sucedió un hecho que podría haber acabado con el desarrollo de la industria tecnológica. Este hecho es conocido como la Gran Caída del 83 o el crack del 83. La aparición de Intellivision revolucionó un poco el mercado de los videojuegos. Esta consola tenía gráficos más avanzados que la consola de Atari. Podías descargar juegos desde la red telefónica o ponerle un adaptador a la consola para poder jugar a juegos de Atari 2600, ya que en ese momento no había nada escrito en el mercado del videojuego. A eso hay que añadir la salida de la piratería y las compañías fraudulentas, algo que no favorecía el desarrollo de los videojuegos. Estas compañías se dedicaban a copiar juegos de otras empresas, o incluso a traspasar un juego de una empresa competente a uno de sus cartuchos, y lo único que se hacía era cambiar la caja del videojuego. Atari decidió intentar cambiar esto con dos juegos que le llevarían a la bancarrota tiempo después. Estos juegos eran E.T. y la conversión de Pac-Man. Hablemos un poco sobre estos dos juegos. El primer videojuego con el que Atari quería cambiar lo que sucedía en ese momento fue Pac-Man. Iban a realizar una conversión de uno de los juegos más exitosos del momento de su consola. Era como un sueño para los jugadores, poder jugar Pac-Man en tu propia casa, sin necesidad de ir a un bar o cualquier otro recinto a jugar en una máquina recreativa. Todd Frazier iba a ser el encargado de la conversión del juego arcade a la consola Atari 2600, pero Atari, obsesionado con que este juego estuviera listo para las navidades en 1981, le dio muy poco tiempo a Frazier. Como era de esperar para esas fechas, el videojuego no estaba listo para su venta, por lo que decidieron utilizar un prototipo que Frazier creó como ejemplo de la versión final del juego. El videojuego fue una aberración para los amantes de Pac-Man. Poco después, Atari compró los derechos de E.T. a Steven Spielberg por nada menos que $20 millones. La empresa pionera decidió apostar por la película más taquillera de la historia. El trabajo de realizar el videojuego fue encargado a Howard Scott Warshaw, y le dieron solo 6 semanas para realizarlo, debido a la prisa que tenía Atari por sacarlo a la venta. Como era de esperar, el juego fue un auténtico desastre. Se realizaron 5 millones de cartuchos para las navidades de 1982. La mayoría de copias de este juego no se vendieron, y gran parte de las copias vendidas fueron devueltas por los usuarios. La leyenda cuenta que toneladas de cartuchos de E.T. fueron enterrados en el desierto. Este videojuego fue catalogado como basura. Con el fracaso de estos dos juegos, Atari perdió la confianza de los consumidores. Atari perdió más de $300 millones. Los años siguientes fueron un desastre para Atari. La empresa que dominó el mundo de los videojuegos estaba cayendo en pozos sin fondo. En 1982, Atari comenzó
a tomar medidas legales contra las empresas de piratería u otras empresas como Activision, que en ese momento era una empresa fraudulenta creada por ex trabajadores de Atari. Por otro lado, Atari también sacó una nueva consola, la Atari 5200, con mayores gráficos y hardware, pero como ya dijimos antes, la confianza de los consumidores ya estaba perdida. El reinado de Atari había acabado. En 1983, la prensa empieza a publicar noticias sobre despidos, pérdidas millonarias y devoluciones. Esto hace que el público empiece a darle la espalda a los videojuegos. Las jugueterías dejaron de venderlos ya que no obtenían beneficios. Las pocas empresas que siguen en pie toman medidas desesperadas. Aun con todo perdido, Atari se disponía a sacar una nueva consola, la Atari 7800. Entonces apareció Minoru Arakawa, presidente de Nintendo, con la intención de que Atari fuera la distribuidora de Famicom. El objetivo de Nintendo era entrar en el mercado estadounidense. Atari aceptó y esto le dio tiempo para mejorar la Atari 7800 antes de sacarlo al mercado. Pareció que era una buena estrategia para volver a ser los que eran, pero no duró mucho. Más tarde, Ray Kassar, presidente de Atari, denunció a Nintendo por la salida del ordenador de la empresa Coleco, Adam, ya que este ordenador era competencia directa con su ordenador Atari ST. La denuncia se realizó porque el ordenador Adam contenía el juego Donkey Kong, un videojuego con derechos de Atari y que Nintendo proporcionó a la empresa Coleco. Pero Nintendo no conocía la existencia de la versión del juego, amenazando a Coleco de que tomarían medidas legales contra ellos. Los juicios llegaron a Kassar y a los altos cargos de la empresa a dimitir. Eso llevó a retrasar la salida del Atari 7800 aún más y finalmente les lleva a la bancarrota. Nintendo aprendió de los errores de Atari y realizó varios cambios en sus juegos para dificultar la piratería y proporcionar seguridad a sus consumidores de la calidad de sus juegos. También se decidieron lanzar la Famicom en Estados Unidos, pero cambiándole el nombre por Nintendo Entertainment System. La NES, Nintendo Entertainment System, fue un éxito y dio paso a una nueva edad de oro en el mundo de los videojuegos con Nintendo en la cabeza.